Before we start the message tonight, let me ask a question. Antes de que iniciemos con el mensaje de esta noche, quisiera hacerles una pregunta. Who here likes to know the truth about something? ¿A quién aquí le gusta saber la verdad acerca de algo? I know for me, if I'm working for a company and I'm an employee, I want to know the truth about that company. En el caso mío, yo les puedo decir que si, como un ejemplo, yo trabajo en una empresa, en una compañía, como empleado, a mí me gustaría saber la verdad If I go to sobre buy esa compañía. If I go to buy a product, I want to know the truth about it. I want to know what the price is. I want to know the truth and the facts. Si voy a comprar un producto, yo también quiero saber si ese producto es bueno, quiero saber la verdad, de dónde viene ese producto. And if I'm going to serve the Lord, if I'm going to be a Christian, I want to know the truth about God. Y si yo le voy a servir a Dios, si yo voy a ser un cristiano, también quiero saber la verdad acerca de Dios. I want to know everything that there is to know that's truth about the Lord. Yo quiero saber todo lo que tenga yo que saber que sea la verdad acerca de Dios nuestro Señor. And we've been given the truth right here. This is the truth. Y aquí podemos encontrar la verdad, aquí mismo. Esta es la verdad. How many people believe that this whole word, everything in it is true? ¿Cuánta gente cree aquí que toda esta palabra es verdadera? La Amen. palabra que aparece en este libro, en esta Biblia. That makes life easy when you have the truth in front of you. Eso nos hace la vida muy fácil, cuando tenemos la vida justo enfrente de nosotros. And in this place, it doesn't matter what my opinion is. Y en este lugar, en realidad, en esta ocasión, no importa cuál es mi opinión. It doesn't matter what your opinion is. What matters is what the Bible says. Tampoco importa cuál la opinión de ustedes es. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Because if this is the standard that we can all agree on, then that makes it very easy to believe in the truth. Porque si este es el estándar en el cual todos tenemos que creer, entonces lo hace mucho más fácil para todos nosotros. It's a standard that we can all go to and we can all look at and find the answers. Es un estándar al cual todos podemos acudir y podemos recurrir a él cada vez que queramos aclarar algo. Many people look for their source of truth through traditions or the way they've always done things. A muchas personas les sucede que van en busca de la verdad en cuanto a algunas tradiciones y creencias que tienen en su vida. But when you determine in your heart that this is the true word of God and this is where you're going to find your source for all your answers, pero cuando tú has determinado en tu corazón que esta es la verdad de Dios y que aquí se adquieren todas las respuestas, then your eyes can be open to the right way for your path, the right way for your life to go. entonces tus ojos van a ser abiertos para seguir el camino correcto en tu vida. And we want to talk about something tonight that there's many questions about. Y en esta noche queremos hablar de un tema en el cual hay muchas preguntas y muchas dudas. Especially around this time of year, many people wonder, well, how do we celebrate the resurrection, the death and the resurrection of Jesus Christ? How are we supposed to do this to commemorate what the Lord has done? Especialmente en esta época del año en la que nos preguntamos cómo conmemoramos la resurrección de Jesucristo, cómo conmemoramos el regreso de Cristo. Many different religions have different versions of how they do it, but really again, let's go back to what the Bible says. Muchas versiones diferentes de la Biblia o muchos libros otros de otras religiones lo muestran de diferentes maneras, pero nosotros vamos a verlo en nuestra Biblia lo que dice. And many people take traditions and things that have been handed down from generation to generation. They simply just repeat what their fathers and their grandfathers did. Y muchas personas toman como hecho todas las costumbres y las creencias que han sido pasadas de generaciones en generaciones de sus padres, de sus abuelos y de sus ancestros, las toman como buenas. But I don't know about for you, but for me, I don't want to just follow something. I want to understand what the right way is. Pero no sé qué opinan ustedes, pero en cuanto a mí me gusta saber que lo que yo hago de dónde proviene. So let's go all the way back to the beginning and see what the Bible says. Las creencias que yo también profeso, ¿de dónde provienen? Vamos a regresar a la Biblia para ver qué es lo que dice. All the way back to when God's people, thousands of years ago,
were slaves in the land of Egypt. Vamos a posicionarnos miles de años atrás en la época en que el pueblo de Dios estaba esclavizado. And for 400 years, they worked as slaves under the hand of a ruler in Egypt. Y en esa ocasión, por 400 años, el pueblo de Dios estuvo esclavizado bajo el mando del gobierno de Egipto. But the Lord had promised He'd bring them out of captivity. He promised them a deliverer, and He did. He sent one to deliver them out of the hand of the Egyptians. Y el Señor les había prometido sacarlos de ese cautiverio, les había prometido que enviaría a alguien a sacarlos de esa esclavitud, a liberarlos. And as the Lord began to draw these people out, great judgments fell on the land of Egypt. Y cuando el Señor empezó a hacer su obra para sacar este pueblo de Egipto, para cumplir esa promesa, and Moses, the leader of the church, he would go to the Pharaoh and he would say, "Let my people go," and Pharaoh would say no. y cuando Moisés, la persona asignada por Dios para sacar al pueblo de Egipto, iba al faraón y le decía, deja ir a mi pueblo, libéralo, y él decía que no, And Pharaoh would refuse, and Moses, through the name of the Lord, a great judgment or a plague would come upon the land, plagues of frogs and lice and locusts. y cuando el faraón se rehusaba a escuchar la petición de Moisés, Moisés con el poder del Espíritu de Dios le envió 10 plagas al pueblo de Egipto. There was 10 plagues that fell on the land of Egypt. Hubo 10 plagas que cayeron sobre el pueblo sobre la tierra de Egipto. And the very last plague was the most severe. Y la última plaga de esas 10 fue la más severa. The Lord told Moses that the angel of death was going to pass throughout the land. El Señor le dijo a Moisés que el ángel de la muerte iba a pasar por el pueblo de Egipto. And the firstborn in every family was going to die. Y que el primogénito de cada familia iba a morir. But the Lord told Moses how a family could escape the wrath of this angel of death. Pero el Señor le dijo a Moisés cómo evitar esa maldición de muerte para sus hijos, para el pueblo de Israel. And He told him how to kill a lamb and take its blood and wipe it over the posts of their doors. Y les dijo cómo matar a un cordero y con su sangre ir y ponerlo sobre los marcos de las puertas de las entradas de sus casas. He told them what to eat for dinner that night. Inclusive les dijo qué comer, qué cenar esa noche. And in Exodus 12 verse 13 it says, and the blood, talking about the blood of the lamb, y en Éxodo 12:13 dice que estaba hablando de la sangre del cordero. shall be for a token upon the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Y les explicaba, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y viré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. And this day shall be unto you for a memorial, and you shall keep a feast to the Lord throughout your generations, and ye shall keep it a feast by an ordinance forever. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. So on this night, where great judgment was going to pass over all of the land, Así es que esa noche, cuando el juicio de Dios iba a pasar sobre esa tierra, God says, the blood of this sacrifice that you make will cover your house. Dios les dijo, la sangre de ese sacrificio que tú hagas va a cubrir esa casa. And He said, this is going to be a memorial, and I want you to remember this, so I want you to do this every year. Le dijo, esto va a ser una memoria y quiero que recuerdes esto y que lo hagas cada año a partir de ese día. And I want you to keep this ordinance forever. Y quiero que mantengas este mandato para siempre. This blood, as we know from God's word, was just an example and a foreshadowing of the blood of a greater sacrifice that would come. Esta sangre, como todos sabemos, era una palabra que Dios les estaba dando acerca de lo que estaba por venir The blood of por la these sangre que iba a limpiar a través de Jesucristo.
The blood of these animals did not take away their sins, it simply covered them every year, and every year they kept offering sacrifice. La sangre de estos animales no limpiaban sus pecados, simplemente los cubrían cada año. Cubrían sus pecados. Until the Lamb of God would come and shed his blood and take away the sins of the world. Hasta que el Cordero de Dios viniera a este mundo y limpiara sus pecados con su sangre. Not just cover the sins, he would actually take away the sins. No simplemente cubrir los pecados como lo era hecho con anterioridad, sino limpiarlos y llevarse los pecados. So when Jesus came to this earth and he ministered for 3 years, doing great things in this earth. Así que cuando Jesús vino a este mundo y estuvo ministrando durante 3 años haciendo milagros por todas partes, the time had come for him to be offered up as a sacrifice. The time had come for his life to be taken. cuando llegó el momento de ofrecerse como sacrificio, como el Cordero de Dios, And he met with his disciples for what's known as the Last Supper. It was that Passover dinner, the same thing the Lord told Moses to do. y cuando se reunió con sus discípulos para tener lo que para nosotros es conocido como la última cena. And he says in Luke 22, Jesus said unto them, he said, with desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Y les dijo, cuando he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. He said, it says, and he took the bread and he gave thanks and he brake it and gave it unto them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Y les dijo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Likewise also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. So Jesus Christ showed them the new way to keep the Passover, the new way to have this moment where they remembered the sacrifice. Así es que Jesús de esta manera les enseñó la nueva forma, la nueva manera de mantener la Pascua, la nueva manera de honrarlo a Él. No more did they have to kill an animal and sacrifice an animal, because that was what Jesus was going to do. He was going to shed his blood. Ellos ya no tenían que sacrificar algún animal y con su sangre tratar de cubrir sus pecados. La sangre de Él era la que iba a ser el sustituto de esa tradición que ellos tenían. So at that Passover dinner, he told them, he said, here's how you do it from now on. Así es que en esa cena de Pascua es como Él se los mostró, como Él se los enseñó. De esta manera de en adelante es como ustedes ahora lo van a hacer, les dijo. He said, my body will be represented by bread, and you can take bread and remember my body, and you can take the wine to drink and remember what I've done. Él les dijo, mi cuerpo va a ser representado por el pan que ustedes van a comer, y también mi sangre va a ser representada por el vino que ustedes van a tomar cada vez que hagan esta celebración. But no more would they have to do it in the old tradition and the old way, because a new way had come. Pero ellos ya no lo tenían que hacer a partir de ese momento como lo hacían de acuerdo a la antigua tradición. And he even said that there wouldn't have to be a set time to do it. He said, just as often as you do it, remember me. Incluso hasta les dijo el tiempo y las veces que lo tenían que hacer. Incluso les dijo que lo podían hacer con mucha periodicidad, sin ningún problema. Jesus did not come to destroy the old covenant and the old law. He came to fulfill it. Jesús no vino a destruir el antiguo pacto. Él vino incluso a cumplirlo. So this is how the Lord commanded his disciples to remember his death, to remember his life. Así que así es como el Señor le ordenó a sus discípulos. And it's important for us to understand a little bit about history to know how we've gotten to this point in the world today. Y es muy importante que nosotros aprendamos un poco de la historia de cómo es que llegamos a este punto en cuanto a la Pascua. And let me paint a little picture for you here. Permítanme imaginarme una situación para ustedes. It's a spring day, it's this time of the year, a family wakes up, they're excited, they're happy.
Es un día cualquiera de primavera, una familia se levanta por la mañana y están felices, todos contentos. They've been fasting and abstaining for food for 40 days and now they're excited to celebrate. Ellos han estado han estado ayunando durante 40 días y han estado en espera de iniciar esta celebración ese día. They're going to celebrate with a sunrise service to celebrate the resurrection of their Savior. Van a celebrar la resurrección de su Salvador, van a celebrar varias cosas diferentes ese día. Sounds kind of familiar, doesn't it? Suena algo familiar para nosotros, ¿no lo es así? This actually started 2,000 years before Jesus Christ in Babylon. Esto empezó en realidad aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo en Babilonia. And the God they're worshiping was brought back to life by a goddess whose name was pronounced Easter. Y al Dios al que ellos adoraban en esa época, ellos adoraban era un Dios con el nombre de Easter. So you see how the enemy from thousands of years ago started planting seeds in the earth that he could use to kind of twist the right way. Así es que nos podemos dar cuenta cómo el enemigo hace miles de años se encargaba de plantar semillas en las creencias religiosas de los pueblos para distorsionar todas las creencias. Things that you don't find in the Bible, commandments to do and rituals and things like that aren't in the Bible. Cosas que ni siquiera se encuentran en la Biblia, los mandatos, incluso costumbres que ni siquiera están en la Biblia. El diablo se encargaba en aquel entonces de plantarlos. The Anglo-Saxon pagans had a goddess of spring that had a name that was called Ostera, that kind of sounded like Easter. That's where they got the name from. Incluso los campesinos anglosajones de aquella época tenían una reina que le llamaban Ostera. Ostera. Sí. Una reina que le llamaban Ostera. Yeah, that's right there. And many of these customs that have weaved their way into Christian churches have their roots in pagan traditions and pagan rituals. Incluso muchas de estas costumbres que ahora se supone que son cristianas, tienen sus raíces en ritos paganos de aquella época. And they had many rituals. They would fast for 40 days. Y ellos tenían muchos rituales como por ejemplo ayunar por 40 días. They would have these sunrise services in the spring and celebrate reincarnation and rebirth. Ellos tenían unos ritos en los cuales eran ritos al amanecer en los que celebraban la reencarnación. Worshiping the sun, they would paint eggs, do many things. Adoraban al sol, pintaban huevos, hacían muchas cosas diferentes. See, Satan is a counterfeiter. Verán, Satanás es un gran falsificador. And thousands of years, even before Jesus Christ, he was planting seeds in the earth that he could use to cause the church to stumble with. Y miles de años, incluso antes de que Jesucristo llegara a este mundo, él se encargaba de plantar semillas para distorsionar todo lo que habría de venir. So, after Jesus' death, we know that many of the people of his day, the Jewish people, did not regard him as the Savior, and they went on celebrating the Passover like usual. Así es que como todos sabemos, después de que Jesús vino a este mundo y después de la muerte de Jesús, pasaron muchos años en los que el pueblo de Jesús, el pueblo judío, seguía haciendo celebraciones de acuerdo a sus tradiciones anteriores. And shortly after the death of Jesus Christ, we know that the Roman Empire adopted Christianity as the official religion of Rome. Y sabemos que justo antes, después de la muerte de Jesucristo, el Imperio Romano adoptó al cristianismo como la religión oficial del pueblo romano. And in order to appeal to the people that were there in that day, they began to take many of these customs from all these different religions and backgrounds and these pagan rituals and kind of weave them into Christianity, as they called it. Y el Imperio Romano, para poder agradar a la gente de ese entonces, empezaron a incorporar ritos paganos y religiosos de muchas otras religiones y los empezaron a incorporar como si fueran rituales o costumbres cristianas.
And many of the traditions and the rituals that were used to celebrate and worship false gods, they kind of changed the meaning and put the name of Jesus on them. Y muchas de esas tradiciones y rituales paganos los tomaron y los incrustaron en las costumbres cristianas e incluso les cambiaron el nombre y les pusieron hasta nombres de Jesús. Now again, going back to how we started the night, we have to believe that this is the whole truth and all of the truth. Ahora, regresando a lo que les decíamos en un principio esta noche, para saber la verdad tendríamos que regresar a la palabra de Dios para ver cuál es la verdad y nada más que la verdad. So as true Christians, it's important for us to understand what the Bible calls us to do, how we're to worship the Lord, how we're to keep the customs that He wants us to keep. Así como verdaderos cristianos, nosotros tenemos que consultar la Biblia para darnos cuenta cómo es que verdaderamente nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios, cómo es que nos tenemos que comportar frente a Él. And we can see a strong warning in the Bible in many places to the church not to fall prey to the traditions of man. Y en la Biblia podemos ver una gran alerta en relación a muchas de los rituales paganos que no debemos nosotros de seguir. Because God knows that the pure word of God and the right way can so easily become adulterated by man's traditions and man's ordinances. Porque Dios sabe que cada una de los mandatos y la palabra de Dios puede ser alterada muy fácilmente por rituales y costumbres paganas. So let's see what the Bible has to say about some of this. Así es que veamos qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de esto. It says in Colossians 2:8, it says, "Beware lest any man spoil you through the philosophy and vain deceit after the traditions of men and after the rudiments of the world and not after Christ." Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. So the warning comes to all of us to beware that we're following the right voice and we're following the right order and the right traditions. Así es que la advertencia viene en el momento preciso y en el lugar correcto para avisarnos por dónde sí tenemos que seguir la palabra de Dios y por dónde no tenemos que proceder. 2 Corinthians says, "But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through its subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ." En 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. It says, For if he that cometh preach another Jesus, whom ye have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, you might bear with him. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. He says, For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. So he says, if someone comes and it's a Jesus that's a little bit different than the Jesus in the Bible, if the Spirit's a little bit different than the Spirit that we've received, if something's off, then it's a false doctrine. Entonces dice que si alguien viene a ti y te habla de un Jesús que se parece mucho al Jesús que está en la Biblia, que te hablan de una doctrina que se parece mucho a la doctrina que está en la Biblia, entonces que tengamos cuidados porque pueden ser falsos, pueden ser fraudulentos. What was the tactic that the serpent used to deceive the woman in the garden? ¿Cuál fue la táctica que usó la serpiente para engañar a la mujer en el jardín del Edén? The tactic was, it's no big deal. Don't worry about it. God said not to do it, but you'll be fine. La táctica fue decirle, no te preocupes, no va a pasar nada, todo va a estar bien. And that's the tactic that Satan uses in the earth today. Y esa es la misma táctica que Satanás usa en estos días.
He says, oh, what's the harm in that? That's just harmless. Don't worry about it. Él dice, no te preocupes por eso, no te pasará nada, no habrá ningún daño en ti si tú haces estas cosas. The whole world does it. Everyone's fine. Just it's okay. Todo el mundo lo hace prácticamente y todo el mundo piensa que está bien y lo hace sin preocuparse de nada. But the Bible tells us to beware and to not fall snare to this. Pero la Biblia nos dice claramente que debemos de estar alertas y tener cuidado con esas cosas. We must line up with God's word. We must line up with every word that it says, and if it says to do it, we do it. If it says not to, we don't. Nosotros nos debemos de alinear exactamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No nos podemos desalinear porque entonces estamos alterando las cosas. In Galatians, Paul's talking to the church, and he's talking to them, and he says, you used to be this way, and then you turned to the Lord. En Gálatas 4, le habla al pueblo de Dios y le dice, ustedes solían ser de esta manera y ahora. In Galatians 4 it says, howbeit then when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Les decía, ciertamente, en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. But now after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? And he says, ye observe days and months and times and years. And he says, I'm afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Ahora guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. And in 1 Corinthians 5 it says, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. En 1 de Corintios 5 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Therefore let us keep the feast, not with the old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. He says there's a new way. Jesus Christ has come. Don't go back to the old ways. Take the new way. Jesús les dijo, hay una nueva forma, hay una nueva manera. Jesucristo ha llegado. Tomen las nuevas formas, la nueva manera de hacer las cosas. And we wanted to explain this tonight because, many people may wonder, well, do you do anything for Lent? Do you do anything for Palm Sunday or Ash Wednesday or Easter Sunday? All these different days and customs and times. Yo quería explicarles esta noche la verdad que aparece en la palabra de Dios, porque mucha gente tiene muchas dudas. Bueno, lo que hacemos el domingo de Ramos, lo que hacemos tal día de la Semana Santa, ¿está bien? ¿O qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer? And the answer is very simple. We simply go to the Bible, we go to God's Word and see what does it say for us to do. Y la respuesta es realmente muy simple y se basa en regresar a la Biblia y observar, leer lo que dice la Biblia en respecto a esto y qué es lo que podemos y lo que no debemos de hacer. And we see how it used to command the people to have the Passover, and then Jesus came and he said, now this is the new way to do it. Y haciendo esto, leyendo la palabra, nos podemos dar cuenta cómo Jesús les dice claramente a su pueblo cómo debieron hacerlo en aquella época y cómo lo deben de hacer en esta época. This doesn't mean that we don't in our hearts appreciate what Jesus has done and want to thank him from the bottom of our heart for his death, for his resurrection. Esto no significa que nosotros no apreciemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, que ha venido a este mundo y se ha sacrificado por nosotros. But we're not going to do it through rituals and customs that are not found in God's word. Pero no lo vamos a hacer a través de rituales y costumbres que no están en la palabra de Dios. Jesus said to the people in Mark 7,
He said, "Full well ye reject the commandment of God, that you may keep your own traditions." Jesús le decía a su pueblo en Marcos 7, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. And unfortunately, this is how some people think. They would rather just go back to the old way and just do the traditions. Y desafortunadamente la mayoría de la gente lo hace así. Prefieren conservar sus antiguas tradiciones, hacer lo que deben de estar haciendo, que es lo que dice la palabra de Dios. Because it's a little bit easier just to kind of go with the crowd and go with the flow, and there's no controversy then. Porque parece ser más fácil, más cómodo para todos nosotros hacer lo que el resto de la gente hace. Es más fácil, no hay problema. But I would rather explain to people why I follow the Bible. Pero en mi caso, yo prefiero explicarle a la gente lo que dice la palabra en la Biblia, Than have to explain to the Lord why I didn't. que tener que explicarle y darle razón a Dios por qué no lo hice. Because every one of us one day will stand before the Lord and give an account. Porque cada uno algún día tendrá que venir frente a Dios y darle cuentas de nuestras acciones. And God's going to say, I gave you my word, I gave you the truth. Y Jesús va a decir, yo te di mi palabra, te di mi verdad. Now let's see how you lined up. Let's see how you measure up. Ahora vamos a ver qué fue lo que hiciste, qué fue lo que no hiciste. And the responsibility falls on our shoulders to know what the Bible says, to know what the truth is. Así que la responsabilidad cae sobre nuestros hombros, siendo responsabilidad nuestra ver lo que dice la Biblia y ver lo que no dice la Biblia. God's not looking for a religious show or a big ceremony from people. Dios no está en busca de un show religioso o de un show ceremonioso. Romans 12 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. En Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. God is looking for a living sacrifice. Dios busca un sacrificio viviente. He wants a life laid down. He wants us to surrender our lives to Him. Él quiere una vida entregada a Él. Él quiere que nosotros nos entreguemos por completo a Él. He's not asking us for some big ceremony and some big ritual. He says, just give me your life. Lay your life down. Él no nos está pidiendo por ceremonias religiosas, grandes acontecimientos. Él todo lo que quiere es nuestra vida. And the next verse says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. En Romanos 12 continúa diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. God calls us to be different. He calls us to be different from the rest of the world. Dios nos hace un llamado para que seamos diferentes. Él nos llama para que seamos diferentes al resto del mundo. We're called to think different, we're called to talk different, we're called to act different. Él nos hace un llamado para que pensemos diferente, Él nos llama para que hablemos de manera diferente y Él nos llama para que actuemos de manera diferente. And he says this happens when you're transformed by the renewing of your mind. Y Él dice, esto sucede cuando tú eres transformado mediante la renovación de la mente. Many times the mind gets in the way. En muchas ocasiones la mente es la que se entromete. But God says He can actually renew our minds. Old ways of thinking, old ways that are in our mind can be renewed, and we think different, we see different. Pero Dios dice que nosotros en realidad sí podemos renovar nuestra mente, podemos renovar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. And He says that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. De manera que nosotros podamos probar lo que es agradable y perfecto para la voluntad de Dios. In your own life, you'll be able to prove what the will of God is because you'll see God working for you. En tu propia vida tú vas a ser capaz de probar lo que Dios ha hecho por ti, porque tú puedes ver la obra de Dios en tu vida. Christians that aren't proving
the perfect will of God have frustration in their life. Things aren't working out. Los cristianos que verdaderamente no pueden probar la presencia de Dios en su vida se podrían estar sintiendo frustrados de alguna manera. We can't have one foot in the world and one foot on God's side. No podemos nosotros tener un pie en el mundo y otro pie en Dios. If we're going to call ourselves Christians, we have to follow God's word. We have to obey the word. Si nos vamos a llamar a nosotros cristianos, entonces tenemos que seguir exactamente como dice la palabra de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos manda. So, the word of God explains itself. All we have to do is open it up and see what it says. Así es que la palabra de Dios se explica a sí mismo. Lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia y estudiarla y leerla, escudriñarla. But it takes the determination on our parts that we'll stand and we'll stand up for it. Pero se requiere de determinación por parte de nuestros corazones para que nosotros nos mantengamos firmes. But it's very easy when somebody says, well, why do you do what you do? Pero es muy sencillo. Simplemente algunas veces nos preguntamos ¿por qué haces lo que haces? And why don't you do certain things and why do you do certain things? ¿Y por qué no haces ciertas cosas y por qué sí haces ciertas cosas de acuerdo a tus costumbres? If everything in your life can be backed up by this, then all you have to do is say, well, it's in the Bible. Si todo lo que haces en tu vida puede ser respaldado por lo que está aquí, entonces podrás decir que tú haces todo lo que está escrito en la palabra de Dios. And that's why I do it. Y es por eso que podrás decir, por eso lo hago. And if it's not in the Bible, I won't do it. Y si no está en la Biblia, pues entonces no lo haré. And that's easy to explain. That's a way you can reach out and help people and show them a true Christian life. Y eso es verdaderamente muy sencillo de explicar. Esa es una forma muy sencilla de decirle a los demás cuál es la forma de vida que Dios quiere para nosotros. Building a life in God is like building a building. Construyendo una vida en Dios nuestro Señor es como construir un edificio. The success of that whole building is going to depend on the foundation. El éxito de ese edificio, de la construcción de ese edificio, va a depender muchísimo de los cimientos que pongamos Before you nosotros. start thinking about windows and paint color and everything else, Antes de que empecemos a pensar en cómo serán las ventanas, qué colores tendrá el edificio, tenemos que pensar primero en los cimientos que tendremos que colocar. if the foundation's not right, nothing else works. Si los cimientos de ese edificio no están firmes, entonces el resto del edificio no estará sólido. The same is true with us. This is the foundation right here. Lo mismo es en cuanto a nosotros. Estos son los cimientos en nuestras vidas. When we all agree that this is the foundation that we're going to build on, this is what we're going to stand on, then everything else falls into place. Cuando nosotros estamos todos de acuerdo y sabemos y aceptamos que lo que está escrito aquí son los cimientos de lo que va a regir en nuestra vida, entonces todo va a ser para bien. So I thank God that He's given us the foundation, that He's given us something to build on. Así es que le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado este gran cimiento. Él nos ha dado algo muy grande en Thank nuestra God for vida. the truth. Thank God that we know the right way. Gracias a Dios por la verdad. Gracias a Dios porque sabemos el camino correcto. When we have the Spirit and we have the Word, everything else works out. Cuando nosotros tenemos la palabra y tenemos el Espíritu, todo lo demás funciona correctamente. So let's all rise and let's sing a song together. Así es que pongámonos todos de pie y cantemos